Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Decían: ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente el Señor habló a Moisés, Aarón y María: salid los tres hacia la tienda de encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les habló: escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas, y contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María estaba leprosa, con la piel como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya. 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 Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame.
Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos que nos seguís desde casa, desde vuestros hogares, queridos enfermos que estáis en hospitales, en residencias, y también a todos vuestros cuidadores. Paz y bien a todos. Cuando leemos un pasaje del Evangelio como el que acabamos de escuchar, si somos capaces de cerrar los ojos y de imaginar la escena, podemos realmente sentirnos dentro de ese cuadro, podemos sentirnos parte de esas personas o de esos discípulos que acompañan a Jesús. Creo que es un ejercicio que deberíamos hacer pues siempre que escuchamos la palabra de Dios, para que no se quede como la historia de otros, sino que sea realmente la historia que vivimos y que hacemos nuestra cada uno de nosotros. Estamos continuando el Evangelio de ayer, que nos hablaba de la multiplicación de los panes y de los peces. Y justamente hoy comienza el Evangelio diciendo que Jesús despide a la gente y marcha con sus discípulos a otro lugar. Tres grandes momentos me gustaría destacar de este Evangelio que acabamos de escuchar. En primer lugar aparece Jesús despidiendo a la gente. Justo después de despedir a la gente, hace un momento de oración. Buen rato. En segundo lugar está el encuentro con los discípulos y la prueba de fe de Pedro. Y finalmente la llegada ya a Genesaret, que es a donde iban, y ahí continúa la actividad de Jesús. El primer momento es un primer momento que Jesús quiere de intimidad con sus discípulos, después del bullicio de la multiplicación de los panes y los peces, de la predicación de su Evangelio a una gran multitud. Jesús necesita un momento de estar a solas con sus discípulos, con sus apóstoles. Imagino que querrían hacer balance de lo vivido. Imagino que Jesús querría preguntar pues, cómo se han sentido, qué es lo que han experimentado con la gente, cómo han visto la acogida del Evangelio ante tanta gente. Jesús despide a la gente con esa intención de marcharse con sus discípulos. Pero antes de ello, Él necesita también hacer un rato de oración. Me gustaría destacar como en ese momento de la multiplicación de los panes y los peces, la gente ya reconoce a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios. Y en esa necesidad de orar de Jesús tras esa intensa actividad, pues también nos vemos reflejados muchos de nosotros. Esto no es novedad en Jesús, porque a lo largo del Evangelio se retira en más de una ocasión a orar, a estar a solas con el Padre. Esa unión con el Padre la vemos muy clara en estos ratos de intimidad y de unión con Él, de oración. Estamos también nosotros en el descanso. Muchos de los que estáis aquí o estáis escuchando estas palabras estaréis disfrutando de un descanso merecido después, pues quizás de todo el curso, de todo el año de trabajo. También este tiempo de vacaciones es para nosotros tiempo de orar, tiempo para encontrarnos con Dios, para ayudar y servir a nuestros hermanos, para dedicar también buenos ratos a la oración que quizás el ajetreo del día a día no nos deja. Es un buen tiempo para que hagamos pues una buena lectura espiritual que nos pueda ayudar. Es el momento para que recarguemos las pilas para la vuelta a la normalidad.
Hemos de aprovechar también este kairós, este tiempo favorable, este tiempo propicio para que el Señor siga actuando en cada uno de nosotros. Yo creo que verano, tiempo de la tranquilidad y tiempo también del descanso, es un tiempo muy bueno para aprovechar y hacer espiritualmente aquello que no nos da tiempo a hacer durante el día a día de nuestro curso. En segundo lugar, Jesús ya va a encontrarse con sus discípulos. Se da cuenta que la barca está lejos y ahí es donde tiene lugar este hecho milagroso de andar sobre las aguas. Un hecho que confunde a sus discípulos, creen ver un fantasma. ¿Cómo va a aparecer aquí Jesús andando sobre el agua? Ellos, como también nos pasaría a nosotros, pues no saldrían de su asombro. Quizás a veces también nos pasa a nosotros que no somos capaces de reconocer a Cristo caminando a nuestro lado. Y Pedro una vez más es el que se echa delante de los demás discípulos, de los demás apóstoles, y es el que habla con Jesús. Ahí es donde viene la prueba de fe. Pedro comienza a caminar como hace Jesús, invitado por Jesús a hacer lo mismo que él, y ahí le entra el miedo, le entra esa parálisis, esa zozobra, y comienza a hundirse. Podemos decir que esto es signo, o es también, pues lo que podemos decir, pues una imagen de las dificultades de la vida, de las dificultades de la Iglesia. Fijaos también en los primeros tiempos, todavía con Jesús, ya pues tenían pues esa persecución, esas incomprensiones por parte de la sociedad. Hoy también lo vemos. Y después de todos estos siglos de historia, todavía más. Es la duda, es el ajetreo que a veces no nos deja ver a Cristo, lo mismo que a Pedro. Los desánimos por tantas circunstancias de la vida. En definitiva es esa falta de fe, que no nos deja ver a Dios, también incluso en los momentos de dudas, de dificultad. Jesús le dice a Pedro, ¿por qué has dudado? Antes se ha manifestado precisamente con esa expresión que lo caracteriza, el yo soy yo. No tengáis miedo. Así como se manifiesta la divinidad de Jesús a los apóstoles. Ahora lo reconocen, el pueblo lo ha reconocido con la multiplicación de los panes y los peces, ahora lo reconocen sus discípulos. Una confesión de fe preciosa, quizás también movida por esa necesidad. Pedro le dice, Señor, sálvame. Es un grito desesperado, pero reconoce a Jesús como Señor, como Mesías. Así también nosotros podemos ser conscientes, incluso en medio de nuestras dificultades, de la presencia de Dios. En eso consiste precisamente el tener fe, saber que nuestra vida pues tiene pues muchos prismas, muchas caras para cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios está presente, aunque a veces no seamos capaces de verlo. Y en tercer lugar, y así termina el Evangelio, está la vuelta a la normalidad, la vuelta a la actividad. Si Jesús inicia este Evangelio despidiendo a la gente después de tanta actividad, después de ese momento con sus discípulos, llegados ya a donde iban, a Genesaret, pues siguen con la actividad. Llama la atención precisamente cómo aquellos, nada más reconocer a Jesús, empiezan a pregonar esa noticia. Es quizás la actitud que también hemos de tener nosotros. Enseguida que reconozcamos a Jesús a nuestro lado, ser capaces, si tenemos lleno el corazón de su amor, de poder anunciarlo a los demás. Frente a la falta de fe, ahora la gente muestra su fe, lo reconocen, anuncian su llegada, su alegría. Llama la atención también esa fe manifestada en el hecho de querer tocar la orla de su manto, sabiendo que solamente con eso quedarían curados. ¡Cuánta fe en esta gente sencilla! Me llama mucho la atención. Ojalá y también nosotros seamos como estas personas, con tantas ganas de ver al Señor, con tantas ganas de tocarlo, de estar junto a Él. Señor, aumenta nuestra fe, que seamos capaces de reconocerte caminando a nuestro lado. Señor, sálvanos. Que así sea.